buenos días a todos. Yo soy Víctor Rodrigo Raya, soy el director adjunto de Sistemas de Información y Kit Digital en Red.es. Me acompaña o me va a acompañar en los próximos segundos Juan Miguel Cuellar, que es el subdirector de competitividad de la Cámara de España, que como sabéis es la entidad colaboradora del programa que se encarga de la revisión de las justificaciones. Y, bueno, como veis en la cartela inicial, nuestra idea hoy es hacer un webinar bueno, bastante ágil, pero donde vamos a centrarnos en las justificaciones y en la fase 2 de justificaciones que ya ha comenzado, es decir, tenemos acuerdos, soluciones implantadas que ya llevan 12 meses, implantadas y, por tanto, va a comenzar la justificación de la fase 2 para estos acuerdos y pues se abre otra nueva fase, ¿no? Que, bueno, en este caso la justificación es muy parecida a la 1, pero, bueno, conviene, yo creo, aclarar algunos puntos, algunos detalles y, bueno, pues intentar resolver las dudas que nos estáis haciendo llegar muchos digitalizadores y también beneficiarios. Entonces, bueno, hemos preparado una pequeña presentación. Vamos a centrarnos en la justificación de fase 2. Lo primero que sí que quiero aclarar, porque también es algunas dudas que nos habéis trasladado, es que las convocatorias para nuevas solicitudes, las 3 convocatorias que están activas se han ampliado a diciembre del 2024. Entonces, todavía, bueno, seguimos recibiendo muchas solicitudes cada día y las seguimos tramitando. Y, bueno, también estamos recibiendo miles, os diría, ¿no? Varios miles de acuerdos cada día también y también varios miles de justificaciones fase 1 cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que el programa está ahora mismo en pleno desarrollo, ¿no? En plena ejecución. Bueno, en cuanto a la justificación fase 2, me voy a parar un momento en fase 1 porque, claro, como decía ahora, ¿no? Estamos recibiendo muchas justificaciones, muchos acuerdos, pero también puede ocurrir que haya beneficiarios y digitalizadores que se estén enfrentando a esto por primera vez, ¿no? A la justificación por primera vez. Hay muchos que sabemos que estáis ya en fase 2 y que ya conocéis el proceso muy bien, pero, bueno, por si hay otros que están arrancando, pues creo que no viene mal hacer un pequeño repaso de lo que son los plazos de implantación y justificación del programa. Creo que voy a hacer un pequeño repaso de la fase 1. Bueno, sabéis que una vez concedida la ayuda y una vez que beneficiarios y digitalizadores se ponen de acuerdo dentro del marketplace del kit digital, el primer paso ya para implantar una solución es presentar un acuerdo, ¿no? Se presenta un acuerdo entre ambos para una determinada categoría de solución, os recuerdo que tiene que haber un contrato y se exigen las bases que tiene que haber un contrato previo entre las partes. Nosotros no entramos a valorar ese contrato, de hecho, pues no os lo pedimos que lo aportéis, pero sí que tenga que existir previamente, porque si en la relación mercantil que existe entre beneficiario y digitalizador, pues, puede haber ciertas condiciones, puede haber ciertos problemas y esos tienen que quedar sujetos en el contrato que tiene que existir previamente. Bueno, se presenta el acuerdo que se valida casi automáticamente, prácticamente automáticamente, muy rápido. Y en este momento, una vez validado el acuerdo, comienza un plazo de 6 meses máximo para la implantación y justificación de la solución. Es decir, que se ponga en marcha la solución. Depende del tipo de solución que sea, del tipo de categoría que sea, pues puede tardar menos, puede costar más y en otros casos pues menos, ¿no? Entonces, estos 6 meses máximo, por eso digo máximo, porque como mucho pueden ser 6 meses, así está establecido en las bases, pero también puede ser menos si la implantación se hace más rápido, ¿no? En este proceso de implantación, pues hay unas subfases, vamos a decir. Primero está la implantación de la solución, pues si hay que hacer un desarrollo de una página web, si hay que hacer una formación, si hay que hacer un training, parametrizaciones de solución, etcétera, etcétera. Todo esto hay que hacerlo máximo en 3 meses. Entonces, al finalizar esos 3 meses se tiene que haber emitido la factura. Nosotros ahí tomamos con que en la emisión de la factura comienza la prestación de la solución como tal,
¿vale? Ya está implantada la solución, se emite la factura y comienza la prestación de la solución. Aquí hay un dato muy importante, que es este plazo de los 3 meses máximo para emitir la factura. También se tiene que pagar la factura dentro de este periodo de implantación. Aquí hay una pequeña diferencia. En la primera convocatoria, el pago de la factura se tiene que haber realizado también dentro de los 3 primeros meses. Este requisito se flexibilizó en la segunda y tercera convocatoria. Una pregunta que nos habéis hecho alguna vez es por qué no se cambió también en la primera. Es porque legalmente no podemos hacer cambios retroactivos. Por tanto, se hizo a futuro. Segunda o tercera convocatoria se flexibilizó este requisito. Y lo que viene a decir es que no hace falta haber pagado la factura en los 3 primeros meses, pero sí se tiene que haber pagado dentro del bloque de implantación y justificación de 6 meses. Ahí sí. Esto para la segunda y tercera convocatoria. ¿De acuerdo? Entonces, en estos 6 meses se tiene que haber implantado la solución, se tiene que haber emitido la factura, se tiene que haber pagado y se tiene que haber justificado. ¿Vale? Esto tiene que ocurrir en estos 6 meses. Como muchos conocéis, pues la justificación, tenéis que presentar una serie de evidencias que presenta el agente digitalizador para que nosotros podamos confirmar, ¿no? Y se pueda acreditar que efectivamente se ha implantado la solución. Si de primeras la justificación pues, no fuera del todo correcta, pues tenemos un plazo de subsanación, o sea, tenemos un trámite de subsanación donde se os pide subsanar ciertos aspectos de la justificación que no estuvieran del todo correctos. Existe un trámite adicional porque, bueno, sabemos de la complejidad que a veces puede haber para la agente digitalizador, sobre todo las primeras veces, ¿no? Sí que vemos que muchos ya al principio pues os cuesta más, pero ahora ya cada vez se va haciendo de una manera mucho más ágil estas justificaciones. Bueno, pues hemos conseguido dentro del kit digital, que bueno, para nosotros es un hito, hemos conseguido que se habilite un nuevo trámite que llamamos RDA, es requerimiento de documentación adicional. Es decir, si vosotros habéis justificado y falta algún documento o falta algún detalle o hay algo que no esté claro o hay alguna pequeña cosa, os vamos a hacer un requerimiento adicional de documentación para que, si es necesario, para que justifiquéis ya del todo correctamente, ¿no? Una vez que esto ocurre y la justificación ya se considera adecuada, pues se produce el primer pago, el primer hito de pago de la implantación de la solución al agente digitalizador. Vale, entramos ya en fase 2, ¿no? Una cosa muy importante en la fase 2 es que la prestación de la solución, que como decía antes, para nosotros comienza en la fecha en la que se emite la factura, fecha de inicio de la prestación de la solución, tiene que ser de 12 meses. Esto es muy importante. No valen 10, no valen 7, no valen 6, tienen que ser 12 meses. Y por tanto, la justificación de la segunda fase se centra en esto. Es decir, se centra en acreditar que efectivamente esa solución no solo está implantada, que esto ya se justificó en la primera parte, sino que se ha prestado y se ha utilizado durante 12 meses. Esto es una parte muy importante. Una vez que finalizan los 12 meses de prestación del servicio, comienza una fase de 3 meses máximo también para la justificación de la segunda fase. Digo máximo, de nuevo, porque, oye, si vosotros disponéis de toda la documentación y ya estáis dispuestos para hacer la justificación de la segunda fase, lo podéis hacer inmediatamente, una vez que pasen esos 12 meses. Como máximo tenéis 3 meses pues, para recopilar todas las evidencias de la segunda fase y justificar. Aquí los plazos y digamos, los trámites son iguales que en la primera, es decir, si no estuviera correctamente justificada esta segunda fase, pues se os pediría subsanar y si esa subsanación pues, no fuera del todo completa, faltara algún detalle o faltara pues eso, alguna cosa que corregir, de nuevo tenemos este segundo trámite, esta segunda oportunidad, que es el requerimiento de documentación adicional, que también pues aquí os requerimos la documentación adicional, contactamos con vosotros, os explicamos ya exactamente lo que tenéis que aportar, con el objetivo de nuevo de que justifiquéis correctamente y se pueda hacer el pago. Lo que también es importante aclarar aquí es que si no se justifica la segunda fase correctamente, es decir, no tenemos constancia que se ha prestado la solución durante los 12 meses,
digamos que el objeto de la subvención no se ha conseguido. O sea, no está correcto. Toda la subvención en su conjunto, concretamente para este acuerdo, pues no sería correcta, ¿vale? Entonces aquí esto tiene una implicación para el agente digitalizador, porque no pagaríamos la segunda parte, pero también para el beneficiario, porque la subvención, como no se ha ejecutado correctamente, le pediríamos un reintegro, en este caso al beneficiario. Aquí no tendría un impacto en el agente digitalizador, o sea, el primer pago se ha realizado y no se reclamaría al agente digitalizador, pero sí reclamaríamos al beneficiario que esa parte que se ha pagado, al no haberse ejecutado en su conjunto adecuadamente la solución, ¿no? Lo que es el objeto de la subvención, le pediríamos un reintegro al beneficiario. Por tanto, es muy importante que todos seamos conscientes, digitalizadores y beneficiarios, que los 12 meses de prestación de la solución y la justificación de esta parte pues, se haga adecuadamente. ¿Vale? Entonces, esto nosotros pues hacemos estos webinars, siempre que tenemos oportunidad lo transmitimos. También a vosotros, agentes digitalizadores, que jugáis un papel muy importante en todo el ciclo, ¿no? En todo el mecano del kit digital, pues también que se lo transmitáis a los beneficiarios, que, como decía al principio, la solución se tiene que estar prestando, se tiene que estar en uso durante 12 meses. No valen 10, no valen 9, no valen 8. Y, por tanto, justificarse adecuadamente. Vale, en cuanto hablemos un poco de plazos, ¿no? Que es algo que también nos preguntáis muy a menudo. Nuestro compromiso, Red.es y Cámara de España, nuestro compromiso es que si las justificaciones que se presentan son correctas y no van a subsanar, en 60 días se pagan, máximo, 60 días máximo. La media que estamos teniendo ahora, es verdad que estamos trabajando en optimizar todos nuestros procesos, todos los procesos de revisión, todos los procesos de pago. Cada vez pues, todos estos procesos, como digo, pues están mucho más afinados. Ahora mismo, en este momento, la media que tenemos de pago está por debajo de estos 60 días, está bastante por debajo de estos 60 días. No obstante, pues también sabéis que tenemos que hacer una serie de comprobaciones con la agencia tributaria, con la Seguridad Social, Oficina Nacional de Contabilidad, antes de hacer los pagos. Esas comprobaciones pues a veces tardan más, a veces tardan menos, a veces tenemos que hacer pues algunos segundos chequeos, etcétera. Por tanto, por eso ese compromiso de máximo 60 días de revisión y de pago. Por si pues, se da alguna situación especial, como decía antes, a la hora de hacer estas comprobaciones. En general, cuando el proceso de comprobación y de revisión de la justificación pues es el correcto y no hay ningún caso extraño, se hacen bastante antes de estos 60 días. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando vamos a subsanar? Claro, pues si vamos a subsanar, estos plazos necesariamente se alargan. ¿Por qué? Porque sabéis que notificamos, se produce una notificación fehaciente que tiene unos plazos de lectura, unos plazos de respuesta, de subsanación y unos plazos de revisión por nuestra parte, ¿no? Alguna vez nos habéis preguntado que tenéis 15 días para justificar una subsanación, ¿no? Para subsanar una justificación. ¿Qué pasa si presentáis esa subsanación el día 5? Que por qué hasta el día 15 no la revisamos. Pues eso también es un tema de ley de procedimiento administrativo. Vosotros durante esos 15 días podéis presentar una subsanación, podéis retirarla, podéis presentar otra, podéis aportar nueva documentación, la ley así lo prevé. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros el día 5 tenemos ya una documentación presentada, la revisamos y es incorrecta? Y por tanto, os denegamos esa justificación. Vosotros podréis alegar que, bueno, es que estabais dentro del plazo de los 15 días y al día 10 presentasteis una nueva documentación que corregía la anterior, etc., ¿no? Este procedimiento, que es muy garantista para el ciudadano, pero también es muy garantista para la administración, lo que hace es que nos obliga a que hasta los 15 días no revisemos esa documentación, no podamos revisarla. Entonces ahí sí que sabemos que han pasado los 15 días, la documentación ya la que está es la definitiva y en ese momento pasamos a revisarla. Efectivamente, como decía antes, los plazos pues, se alargan si se va a subsanar y si vamos a un requerimiento de documentación adicional, pues 3/4 de lo mismo, ocurre igual. Entonces, nuestro esfuerzo ahora es conseguir que las justificaciones
vayan lo menos posible a subsanar, es decir, que podáis justificar bien a la primera en el mayor porcentaje de los casos, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo, claro, tenemos decenas de miles de digitalizadores, decenas de miles de soluciones distintas que están en el marketplace y, por tanto, la casuística es muy diversa. Es muy difícil tener un modelo cerrado que valga para todos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es presentar un modelo de justificación genérico, que además lo estamos evolucionando, lo estamos adaptando, lo estamos mejorando para que cada vez sea más fácil para vosotros. También, como decía al principio, veo que vosotros digitalizadores, pues quizá las primeras veces, pues oye, hasta que conseguís preparar un paquete de justificación correcto, pues a veces cuesta más. Ya os digo que os estamos dando todas las oportunidades posibles para que siempre acabéis justificando bien, aunque es verdad que a veces los plazos se alargan. Y bueno, pero que una vez que ya cogéis ese ritmo, ¿no? y un poco encontréis ese paquete de justificación para vuestras categorías de solución correcto, pues ya a partir de ese momento todo es mucho más rápido, ¿no? En todo caso, reiteramos siempre el canal, el canal de atención al digitalizador, que también lo estamos reforzando. Estamos reforzándolo con más personal, con personal más experto, que va a poder atender y responderos precisamente a vuestra duda, ¿vale? También aquí, por supuesto, este canal de atención al digitalizador se extiende a todos los procesos del kit digital, es decir, está implicado pues, la Cámara, todas las revisiones que se hacen de justificaciones desde la Cámara de España, toda la parte de concesión, toda la parte de cualquier proceso, cualquier duda que tenga un digitalizador, la puede escalar aquí. Ya os digo que estamos reforzando mucho este canal para que sea lo más útil posible para vosotros, para los digitalizadores. Tenemos también el canal, el CAU, para beneficiarios, que ahí pues, los beneficiarios de nuevo pues, pueden trasladar cualquier consulta. Y una parte importante es que vamos a pasar a dar ahora en el canal de atención al digitalizador, vamos a pasar a dar información mucho más precisa, porque ya nuestro equipo del CAD tiene acceso a todas las herramientas, a todas las plataformas y, por tanto, os va a poder dar información mucho más precisa, pero aquí un consejo, una advertencia. Claro, por protección de datos, nosotros no podemos dar información de un expediente de detalle a cualquier persona que llame, creo que es bastante comprensible, ¿no? Entonces, lo que vamos a confirmar, se van a grabar las llamadas y vamos a confirmar que la persona que pide información de un expediente es un representante legal de, ya sea del digitalizador o del beneficiario. Vamos a confirmar en la plataforma que efectivamente la persona que llama, con su nombre, con su DNI, etcétera, está ahí dada de alta como representante, ya sea representante voluntario, ya sea representante legal del beneficiario de la empresa. Entonces, lo que nos ocurre alguna vez es que llama otra persona de la empresa, que no la tenemos identificada nosotros en ningún sitio de la plataforma como representante, y nos pide información de detalle del expediente y no se la podemos dar. Entonces, lo que os decimos es que, por favor, las personas que estén dadas de alta serán a las que podamos atender. Si va a llamar a alguien a pedir información de un expediente y no está de alta, podéis darles de alta en las plataformas como representantes. Entonces, una vez dados de alta, ya nos aparecerán a nosotros y ya les podemos responder, ¿no? Pero esto, insisto, por un tema de protección de datos, yo creo que es muy comprensible. No podemos dar información a cualquiera de detalles sobre un expediente, hablar de cuantías, hablar de posibles incumplimientos o problemas en justificaciones, en subsanaciones. No podemos dar esa información a cualquiera y, por tanto, tenemos que tener este control. Como se hacen, pues, contratos telefónicos, etcétera, ¿no? Nosotros grabaremos las conversaciones y anotaremos pues, qué persona es la que llama, su nombre, DNI, etcétera. Y bueno, pues espero que haya sido de utilidad. Como siempre, tenéis nuestros canales abiertos para atender cualquier consulta, cualquier duda que surja de esta primera parte. Y nada, y cedo la palabra pues, a Juan Miguel Cuéllar, que mencionaba antes, subdirector de competitividad de la Cámara de España, que se va a centrar más ya en aspectos concretos que nos estamos encontrando en las justificaciones, y el objetivo es pues, poderos aclarar, ¿no? Las dudas y los principales problemas que estamos detectando. Muchas gracias. Te paso la palabra, Juan Miguel.
Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. Veréis, bueno, primero, antes de entrar en algunas cuestiones de la justificación de algunas categorías de solución que hemos simplificado los criterios, voy a matizar un poco algunas y completar algunas de las cuestiones que ha comentado, no tanto de fase 2 que ha comentado Víctor, ni de los RDAs, pero sí recordar algunas cuestiones importantes sobre las fechas. En primera convocatoria, la emisión de la factura y el pago de esa factura, ya sea por el IVA o por el IVA más el importe no subvencionable del acuerdo, se tiene que realizar en los 3 primeros meses desde la fecha de validación del acuerdo, ¿vale? Y luego hay hasta los 6 meses desde la fecha de validación del acuerdo para justificar la fase 1, ¿vale? Esto en cuanto a la primera convocatoria. Es importante porque el pago de la solución aquí se tiene que hacer dentro de los 3 primeros meses. En el resto de convocatorias, ahora mismo las que hay publicadas, segunda y tercera, se flexibiliza el asunto del pago y la emisión tiene que seguir produciéndose, la emisión de la factura desde la fecha de validación hasta los 3 primeros meses, pero el pago y la justificación pueden ir desde la fecha de validación hasta los 6 primeros meses. Obviamente el pago tiene que ir después de la emisión de la factura, ¿vale? Ahora, importante, ¿qué es lo que indica la orden de bases? La orden de bases lo que dice es que la fase 1 es una fase de implantación y que la fase 2 es una fase de mantenimiento del servicio en el que se tienen que dar 12 meses de prestación y mantenimiento de los requisitos funcionales y de las características de la solución. En este sentido, puesto que esto es lo que dice la orden de bases, pero luego la realidad es que hay digitalizadores que, bueno, en ese plazo de facturación que acabo de decir, ¿no?, de estos 3 primeros meses de emisión de la factura hay casos en los que se emite en una fecha muy temprana. Nos hemos llegado a encontrar fechas iguales a las de validación del acuerdo, pero bueno, tampoco vamos a entrar en los planes de facturación y en los acuerdos de facturación que tengan los digitalizadores que tengáis con vuestros clientes. Pero sí que hay que garantizar que la fase 2 se le presta al beneficiario durante 12 meses. Con lo cual, lo que hemos hecho es establecer unas fechas para la fase 2, ¿vale? Y esta fecha, la fecha de inicio de la fase 2 comienza en la fecha mayor de estas dos, ya sea la fecha de emisión de la factura o la fecha de inicio indicada en el campo periodo de operación o periodo de facturación que se tiene que indicar en la factura. La mayor de esas dos fechas es la que se contempla como fecha de inicio de la fase 2. La fecha de fin, pues lógicamente son 12 meses desde esa fecha de inicio. Por tanto, la plataforma permitirá presentar la justificación de la fase 2 una vez hayan transcurrido 12 meses desde la fecha de inicio, ¿vale? Y se tienen 3 meses, como ha dicho Víctor, para justificar, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, la facturación, como digo, bueno, es muy heterogénea entre unos digitalizadores y otros, pero bueno, hay que fijar unos mínimos de atención al beneficiario, ¿vale? Y que todo concuerde con la orden de bases, ¿vale? Como decía, de aquí de manera gráfica, la fase 2 inicia en la fecha de factura o fecha de inicio de prestación del servicio indicada en la factura y tras 12 meses termina el periodo de mantenimiento del servicio y hay 3 meses para justificar, ¿vale? Esto de manera gráfica. Que es importante, por tanto, tener en cuenta a la hora de transcurrir estos 12 meses de prestación del servicio. Bien, hay categorías de solución que requieren de documentación o que requieren de informes o que requieren de algún elemento para justificar que se produce de manera mensual durante toda la fase 2. Por ejemplo, informes de publicaciones en redes sociales o informes de análisis de la competencia en el caso de presencia avanzada en Internet, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que garantizar? Bueno, durante toda la segunda fase hay que ir haciendo acopio de esa documentación necesaria para justificar el mantenimiento de la solución.
Y luego, no sé si se ha comentado ya, yo creo que en algún webinar lo hemos venido a comentar, pero está también en la orden de bases, hay una fase posterior de comprobación material en la que se realiza, pero esto es por el propio proceso de subvenciones, ¿no? Se toma una muestra del total de los acuerdos, de las justificaciones y además de esa comprobación administrativa que se va haciendo en la justificación de la fase 1 y de la fase 2, se realiza una comprobación material. Con lo cual ahí se va a pedir documentación y se va a verificar los requisitos a lo largo de los 12 meses del servicio. Por tanto, es importante toda esta documentación o todos estos elementos y evidencias que haya que ir realizando cada mes durante los 12 meses de prestación del servicio, que se vayan almacenando para luego poder justificar correctamente la fase 2 o atender correctamente el requerimiento de comprobación material o in situ, ¿no? En el caso de que se vaya físicamente a ver la solución. En cuanto a la simplificación de la justificación que comentaba al inicio, bien, atendiendo a lo que acabo de decir, de la fase 1 es una fase de implantación, la fase 2 es una fase de mantenimiento del servicio, nos vamos a quedar en fase 1 con la documentación que se considera que es una documentación necesaria para la implantación y en fase 2 nos vamos a quedar con la documentación que es necesaria para demostrar que se ha mantenido el servicio. En este sentido, en redes sociales, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en fase 1? Pues ya no vamos a requerir informes de publicaciones. ¿Qué consideramos o que asimilamos a la implantación de redes sociales? Bueno, pues la elaboración del plan de redes sociales, que es donde se define la estrategia, los competidores, que se alinea con la misión, con la visión de la empresa, del beneficiario, etcétera, pero no necesariamente, puesto que estás implantando, se requiere que haga ningún post ni ningún informe de publicaciones. Por tanto, en primera fase, en la justificación de primera fase, ya no vamos a requerir informes de publicaciones en redes sociales. Sí lo requeriremos en la segunda fase, como veis aquí en pantalla, como dice la orden de bases, de los últimos 3 meses. Y además, lo que consideramos como cada negocio de cada pyme, de cada beneficiario, pues es un mundo y hay una casuística muy variada. Hay productos que son de temporada, servicios, etcétera. Bueno, no se requiere que todos los meses haya publicaciones. En este caso que estoy hablando de la fase 2, en los últimos 3 meses no se va a requerir que esos 3 últimos meses existan publicaciones, pero sí para atender lo requerido por la orden de bases, sí que se requerirá un mínimo de 12 publicaciones en esos 3 meses, repartidas como sea. Pueden ser 6 en los 2 últimos meses, pueden ser 6, 4, 3 4 cada uno de los 3 meses, etcétera, como se quiera repartir. Y en la fase de comprobación material, si resulta seleccionada esta justificación o este acuerdo en la muestra, que será de un 10%, aquí sí que se verificará que ha habido publicaciones a lo largo de los 12 meses. Igualmente no tiene que ser todos los meses, pero como dice la orden de bases, un mínimo de 4 a 8 posts mensuales, pues sacando la cuenta, 12 meses, pues tiene que haber 48 publicaciones como mínimo a lo largo de esos 12 meses, repartidas como considere el beneficiario y el digitalizador en base a la estrategia de redes sociales que se haya definido y al negocio de la pyme. ¿Vale? En cuanto a presencia avanzada en Internet, esta es otra de las categorías de solución que tenía un elemento mensual, que era el informe de análisis de la competencia. Pues igualmente, en justificación de primera fase solo se va a pedir un único informe inicial de análisis de la competencia. En este caso sí que consideramos que es necesario para implantar esta presencia avanzada en Internet, hacer un análisis previo de la competencia, con el cual pedimos uno. Tenemos uno que se corresponde con la fase de implantación y de diseño. Y luego en la fase 2 sí que se van a pedir de los 3 últimos meses los informes mensuales, aquí sí, uno de cada mes, ¿vale? Y en la comprobación material lo que se verificará es que desde el momento de que inicia la fase 2 hasta el momento en el que se realiza esa comprobación material, que puede ser que sea antes de finalizar la fase 2, existe un informe mensual.
¿vale? De análisis de la competencia. Pero bueno, ya no se requiere, había algún que otro problema con las fechas en función de la fecha de facturación, entonces cuando iniciaba el servicio y cuando se justificaba, pues que pasaba un mes o dos, entonces tenía que haber un informe o dos. Bueno, todo eso se ha eliminado. La fase 1, como digo, se considera de implantación y la fase 2 de mantenimiento del servicio. Y en cuanto a facturación electrónica, aquí la simplificación que hemos realizado es que el registro de facturación, la verificación presencial y el hecho de que las facturas sean verificables se va a justificar y se va a evidenciar solamente a través de la declaración responsable que se incluye en la memoria técnica del propio formulario de justificación. Esos checks que tenéis que marcar indicando que sí se cumple, ¿no? Que ese requisito funcional, que la solución sí que lo cumple. Por tanto, para estas tres evidencias, para estos tres requisitos, no se va a requerir evidencia documental ni captura de pantalla. ¿Vale? Esto se ha hecho en previsión, bueno, de que los requisitos quedan sujetos a, bueno, pues a cómo se desarrollen en el futuro todos los reglamentos que se están desarrollando y que hay públicos, pero que no hay un reglamento que lo defina ni las especificaciones técnicas de la Ley General Tributaria, ¿no? El artículo 29.2J que indica todo esto, con lo cual no hay una manera clara en la que esto se deba de evidenciar o se deba de cumplir, con lo cual, bueno, pues entendemos que con una declaración responsable es suficiente, ¿vale? Y nada más. Yo creo que con esta simplificación, que bueno, son tres categorías en las que estos requisitos pues estaban teniendo alguna que otra cuestión, ¿no? A la hora de justificar y a la hora de validar y de requerimientos de subsanación, etcétera. Bueno, pues esta simplificación yo creo que mejorará las justificaciones correctas de primeras, como decía Víctor, para que se pueda pagar dentro de los 60 días desde la justificación, ¿vale? Así que, bueno, por mi parte nada más. Fenomenal, pues muchas gracias, Juan. Y nada, me comentan que hay más de 1.800 conexiones, o sea que, joder, la verdad es que me alegro mucho que haya tanta gente conectada, eso quiere decir que hay mucho interés. Espero que os hayamos aclarado, Juan y yo, pues todas las dudas o todos los cambios que hacemos. Como veis, todos los cambios que intentamos hacer aquí, tanto lo de incluir el requerimiento de documentación adicional, que es un hito histórico, una modificación de la ley de subvenciones, como todas las simplificaciones que estamos haciendo en las justificaciones, el objetivo que tiene es ese, es que podáis justificar mejor, que nosotros podamos revisar de una manera más ágil y más rápida y que por tanto podamos pagar antes. Lo que no podemos olvidar también es que esto al final es dinero público, son fondos europeos, estamos sujetos a la ley de subvenciones, a la ley de procedimiento administrativo. No os imagináis la cantidad de auditorías que tenemos y que vamos a tener sobre este procedimiento y claro, hay una serie de reglas del juego que todos tenemos que respetar aquí, ¿no? Y ser conscientes de que efectivamente, pues oye, hay una carga administrativa, burocrática, pero que estamos intentando reducir al máximo, pero que es necesaria, ¿no? En todo caso. Entonces, bueno, yo estoy convencido que todos los digitalizadores, que al principio podéis pasar ahí pues una fase un poco compleja hasta que ya echéis a rodar, pero nuestra experiencia con todos los digitalizadores que hablamos es que, bueno, una vez que ya se alcanza un poco el régimen permanente ahí, la cosa va mucho más rápida, ¿no? Nosotros estamos constantemente verificando, pagando, los ritmos cada vez son más rápidos y, bueno, yo os invito a que sigáis trabajando así como lo estáis haciendo todos. Buen día, buenos días y nada, y seguiremos. Nuestra idea es continuar haciendo estos webinars todos los meses, así que en el mes que viene pues haremos otro más y seguiremos hablando. Y nada, a la espera de vuestras dudas o consultas que tengáis, sabéis que tenéis los canales abiertos y muchas gracias.